El entorno en que viven adolescentes y jóvenes en la actualidad es muy complejo. Les ofrece oportunidades extraordinarias, pero también les presenta una gran cantidad de retos a enfrentar, para los cuales está muy limitada su madurez, su visión o la claridad que necesitan. Tú, como mamá o papá, puedes aportar muchísimo a tu hija, a tu hijo, por medio de las impresionantes posibilidades que nos da la conexión subconsciente y el efecto Furber. En este episodio y en el anterior te explico cómo puedes hacerlo. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En el episodio anterior expliqué ya todo este entorno que veo yo tan complejo para los adolescentes y jóvenes y todas las consecuencias que esto está generando en las dificultades que enfrentan en cuestiones emocionales, para tomar decisiones, para aprovechar las oportunidades que tienen y en muchos otros aspectos. Ya después de que grabé ese audio caí en la cuenta de que incluso no había yo ahí mencionado otro aspecto que también ha hecho muy complejo el mundo actual de los adolescentes y jóvenes, y que fue precisamente la situación de pandemia del COVID que vivimos allá en los años 2020 y parte de 2021. Si tú tienes en este momento un hijo adolescente o joven que tiene entre 12 años y 22 años, digamos, quiere decir que le tocó vivir esta experiencia del COVID cuando tenía entre 7 y 17 años. Esto lo podemos agregar a todo lo que ya señalé sobre esta complejidad del mundo que les ha tocado vivir, porque fue una experiencia muy impactante para la humanidad. Y si para adultos que estábamos viviendo toda esa experiencia, todo ese estrés, toda esa tensión, todas esas noticias relacionadas con muertes y con incertidumbre, si para los adultos fue muy fuerte, imagina si tu hijo lo vivió, tu hija lo vivió entre los 7 y 17 años, todo lo que escuchaba de gente que se estaba muriendo, todo lo que escuchaba en las noticias, todo lo que escuchaba de la gente conversando, platicando, quizás a ti te escuchó hablar de este tema con alguna otra persona o incluso con tu mismo hijo o hija. Entonces fue una parte más de todo este entorno tan complejo que ahora trae a nivel subconsciente tu hijo y tu hija. Por todo lo que yo ya he explicado en audios previos de cómo el subconsciente registra información y cómo se queda registrado todo lo que vamos viviendo y experimentando, aunque parezca que ya pasó todo ese impacto de la pandemia, no es así. Todo lo que se vivió y particularmente todo lo que tu hijo, tu hija sintió, imaginó, pensó y todas las emociones que eso le detonó en esos años, están ahí en su subconsciente y están influyendo en su personalidad, en sus emociones, en su estabilidad o inestabilidad emocional y en muchos otros aspectos. Entonces, bueno, todo esto que yo ya había señalado en el audio anterior, si le agregamos esta experiencia tan extrema de lo que fue la pandemia del COVID, pues podemos entonces todavía ver con mayor magnitud el mundo tan complejo que está viviendo tu hijo, tu hija, y por eso insisto en que podemos aprovechar esta capacidad del subconsciente para apoyar a nuestros hijos. Si tú tienes un hijo, una hija en esas edades, con todo lo que ya expliqué en el audio anterior, más lo que agregaré en este audio, tienes posibilidades extraordinarias para apoyarle. Y como ya expliqué yo y ya señalé, pues es realmente muy complejo, muy complicado que tu mismo hijo, tu misma hija tengan esa capacidad, esa madurez, esa visión para poder aprovechar su potencial, esa impresionante potencial que tienen a todos niveles, pero
aquí enfocándonos en la parte subconsciente para darle rumbo a su vida y para vivir con plenitud su vida en la etapa en la que se encuentra. Bien, en este episodio voy a hablarte de dos métodos que son los métodos más simples, muy simples y muy efectivos para que puedas tener esa influencia positiva en tu hijo y tu hija. El método de las oraciones estructuradas, del cual ya hablé yo y ya expliqué en un pequeño minicurso en los audios 0028 y 0029. Ahí ya expliqué detalladamente todo lo que son las oraciones estructuradas, la investigación que yo hice hace muchos años cuando empezaba a trabajar con el subconsciente, allá por el año 94, que hice toda una investigación del uso de las oraciones estructuradas, cuáles eran las formas más efectivas para aprovecharlas, en qué se podían aplicar, etcétera. Entonces ya en esos audios 0028 y 0029 está todo sobre las oraciones estructuradas. Entonces aquí nada más te pongo un ejemplo de cómo podrías utilizarlo, cómo se puede utilizar en alguno de lo que yo llamo las cualidades o actitudes generadoras. Por ejemplo, la responsabilidad. Un adolescente, un joven, difícilmente tendrá interés en por sí misma, mejorar en su responsabilidad, la mayoría de los adolescentes y jóvenes, porque pues no le ve, quizás no le vea mucho beneficio y quizás piense que es más para beneficio de los papás o de otras personas como los maestros, y todavía no tiene la madurez y la visión para darse cuenta de que esa actitud, por ejemplo, le va a ser muy útil a lo largo de toda la vida. Entonces, actualmente tenemos una gran dificultad para que los adolescentes y jóvenes sean responsables. Muchos papás y mamás en el día a día quisieran que su hijo, su hija, adolescente o joven, fuera más responsable, tanto en cuestiones de su formación, en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, o también en aspectos familiares, en el hogar, en la casa, pero no se logra hablando con ellos. Como ya expliqué yo, esta vía de la comunicación tiene muchas barreras, pero podemos aprovechar la vía del subconsciente por medio del efecto Fourier para generar cambios muy positivos. Por ejemplo, por medio de una oración estructurada, aquí te pongo un ejemplo, ya en los audios 0028 y 0029, ahí puedes escuchar detalladamente todo sobre las oraciones estructuradas. Aquí nada más te pongo un ejemplo. Imagina que una chica, adolescente o joven, se llama Joana y que el papá o la mamá utiliza este método. ¿Cómo estaría redactada una oración estructurada? Sería muy simple, diría: Joana es muy responsable. Joana es siempre responsable, tiene un excelente grado de responsabilidad. La responsabilidad de Joana es una de sus cualidades. Es muy responsable en lo relacionado con su formación académica. Es muy responsable en lo relacionado con sus estudios. Es muy responsable en casa. Es muy responsable en relación con nuestros acuerdos familiares. Es muy responsable en todo lo que le corresponde. Dios le da a Joana una excelente responsabilidad. Dios pone en Joana la gran virtud de la responsabilidad. Joana disfruta ser responsable. Disfruta los beneficios y frutos de su responsabilidad. Disfruta llevar a cabo sus actividades con una gran responsabilidad. Joana merece ser muy responsable. Merece que la responsabilidad sea una de sus cualidades. Merece todos los beneficios que le aporta su responsabilidad. Joana merece todos los beneficios derivados de ser responsables. Gracias porque Joana es muy responsable. Gracias por su excelente responsabilidad. Gracias porque su responsabilidad trae muchos beneficios valiosos para ella. Gracias porque su responsabilidad enriquece su vida de muchas maneras. Así estaría redactada una oración estructurada, ya como lo expliqué en esos audios del minicurso de oraciones estructuradas, y algunas de las cualidades o actitudes que serían muy útiles para ti como papá, como mamá, trabajar con este método e influir positivamente en tu hijo, en tu hija, podrían ser responsabilidad, capacidad de compromiso, respeto, interés, orden, empatía, limpieza, motivación,
tolerancia, disposición, decisión, determinación, capacidad de esfuerzo, fuerza de voluntad, autocontrol. Entonces, todas estas cualidades son muy importantes, todas estas actitudes son muy importantes en la etapa de la adolescencia y de la juventud, porque son bases, son cimientos para el desarrollo de la personalidad de un adolescente o un joven. Y son precisamente la mayoría de estas actitudes y cualidades en la actualidad son de las actitudes que están resultando difícil que los adolescentes y los jóvenes tengan por todo lo que yo ya he explicado. Así que bueno, el método de las evaluaciones estructuradas es muy simple y se puede utilizar para influir positivamente en tu hijo, en tu hija, en el desarrollo de estas cualidades y actitudes. Otro método muy simple, del que todavía no he explicado con mucho detalle en este podcast, en los episodios anteriores, pero que es muy fácil de entender ya con lo que he explicado del subconsciente, es un método que yo le llamé microvisualización. Ya en su momento he hablado en cómo yo fui aprendiendo aspectos del subconsciente y luego fui llevando a cabo investigaciones en muchas áreas. Y he mencionado que el primer método que yo empecé a conocer fue a través de un método, el método de la visualización creativa, o el método de visualización, que hay personas que le llaman de otra manera, pero que yo lo leí en el libro de Shakti Gawain, que empecé a practicar con este método en 1990, y cuando en 1993 empecé a trabajar con mis primeros discípulos, ese libro, que es un libro muy sencillo de Shakti Gawain, con ese libro era como nuestro libro base y empezamos a practicar con ese método, y fue el primer método en el que yo me desarrollé un gran dominio, una gran comprensión al aplicarlo, al desarrollar todo ese aprendizaje con mis discípulos. Pero normalmente un ejercicio de visualización que lleva una parte de relajación y luego se utilizan imágenes para programar el subconsciente para algún cambio. Un ejercicio normalmente duraba media hora. Entonces, un ejercicio de visualización ordinariamente era de alrededor de media hora. Con el paso del tiempo que yo fui haciendo otras investigaciones y que me fui dando cuenta que la gente necesitaba métodos y materiales mucho más prácticos, más sencillos y más fáciles de integrar a su vida, entonces, y también paralelo al desarrollo de la tecnología, actualmente yo trabajo mucho y apoyo mucho a las personas con lo que llamo microvisualizaciones, que son audios normalmente de 3, 4, 5 minutos, muy cortos, a veces un poquito más, 7 minutos llegan a durar, donde es como una visualización, una película mental, pero sin la parte de relajación y mucho más breve y muy concreta, y simplemente son audios que ya las personas pueden tener ya grabados, que yo les proporciono, para que simplemente en algún momento que tengan, se sientan, cierran los ojos o se recuestan, escuchan el audio y es como una pequeña película mental donde van imaginando algo que quieren generar, aprovechando las capacidades del subconsciente, algo que quieren activar con su subconsciente en su propia vida. En este caso, hablando del efecto Furber, sería un pequeño audio donde tú como papá, como mamá, vas a imaginar a tu hijo, a tu hija, teniendo cierto cambio en algún aspecto, en alguna emoción, en alguna cualidad, en alguna destreza, en alguna actitud. Ya por ahí también en otro audio hablé de todo lo que es el aprovechamiento del subconsciente en aspectos de aprendizaje. Y aunque podría parecer que ya las capacidades que tienen que ver con el aprendizaje, como es la concentración, la inteligencia, la creatividad, la capacidad de memorización, etcétera, de una persona, pareciera que no son variables porque que ya son constantes, porque ya de alguna forma tiene esas capacidades ya cuando es un adolescente joven. No es así. Se pueden enriquecer y se pueden nutrir muchísimo poniendo a trabajar el subconsciente. Tú puedes influir en tu hijo, en tu hija, a que mejore de manera muy efectiva, muy evidente y significativa sus capacidades en relación con el aprendizaje. Cuando tú imaginas a tu hijo, a tu hija estudiando con mucha concentración, con mucha atención, con mucha disposición, con mucha disciplina y constancia, puedes influir para que se mejoren esos aspectos, y luego viene una parte donde lo estás
o la estás imaginando al presentar una evaluación y tener un mejor desempeño, entonces también ahí puedes tener una influencia muy evidente y muy positiva en tu hijo, en tu hija. Y entonces le llamé yo microvisualización porque, a comparación de las primeras visualizaciones que yo utilizaba con mis discípulos, que eran, ya he contado esta historia, que eran principalmente adolescentes y jóvenes entre 15, 16 años hasta 22 años aproximadamente, la mayoría, que pues normalmente eran estudiantes del último año de secundaria, estudiantes de preparatoria, de universidad. Entonces, dos de las áreas en las que más en ese tiempo aplicaban estos métodos eran pues en cuestiones emocionales y en cuestiones de sus estudios. Ahora, en lugar de que sean ejercicios de media hora, que sería más complicado que tú aplicaras en el día a día, que tuvieras el tiempo para aplicar, entonces estas microvisualizaciones duran aproximadamente 3, 4, 5 minutos, que las puedes utilizar en cualquier momento, en tu oficina, en tu automóvil, cuando estás esperando en algún lugar, o cuando vas a algún lugar, tienes algún pendiente y tienes que esperar a alguien, o tienes que esperar unos minutos, ahí se puede utilizar. Si estás tú en alguna oficina esperando que te atiendan y ahí vas a tardar más de 5 minutos, ahí se puede aprovechar. O en tu casa, en tu hogar, simplemente al despertar, al ir a dormir. En muchos momentos puedes tener fácilmente 5 minutos para que tú te sientes, te recuestes, cierres los ojos y utilices un audio de este tipo y puedas tener una gran influencia en tus hijos, en tu hijo, en tu hija. Actualmente puedes encontrar mucho de este material en algunos grupos que yo he hecho de material. Por lo pronto, donde yo he encontrado que es una plataforma, una aplicación muy práctica para este tipo de material, para que cualquier persona lo pueda encontrar, es en Telegram. En Telegram, en esta aplicación de Telegram, tengo yo ahí algunas listas con material y ahí puedes encontrarlo para aprovecharlo en diversos aspectos, donde puedes aprovechar este material para ti, pero en este caso que estamos hablando del efecto Furber, los puedes utilizar para aprovechar la capacidad de tu subconsciente y esa conexión subconsciente y tener una influencia positiva y cambios positivos en tu hijo, en tu hija. Ya también te recomiendo que escuches, si no has escuchado, los audios 0028, 0029 y 0033, donde en esos audios, además de explicar el método de las afirmaciones, de explicar las oraciones estructuradas y de explicar todo lo que es la base del efecto Furber, también en esos audios menciono una gran cantidad de usos, donde tú puedes ver usos y aplicaciones que puedes darle a estos métodos para influir positivamente en tu hijo, en tu hija. Así que bueno, pues con esto ya concluyo estos dos audios en los que mi objetivo ha sido compartir contigo este panorama que no resulta difícil de entender, la complejidad del mundo actual para los adolescentes y jóvenes, y que ahora, ya que tú estás conociendo toda la capacidad, el potencial del subconsciente, y que puedes ver lo simple que es, lo efectivo que es, y que además, en muchos casos, en la mayoría de los casos, tu hijo, tu hija no tiene esa capacidad, por lo que ya he mencionado, o la tiene muy limitada, y aún si un adolescente o joven sí ha podido ir adelante y ha aprovechado las oportunidades y le has dado una buena formación tú como papá, como mamá, y aún si es un adolescente o joven responsable, positivo, con cierto grado de seguridad, con buenas capacidades de aprendizaje, etcétera, aún en esos casos puedes tú todavía mejorar, apoyar a ese hijo o hija para que todavía eso que ya está bien, todavía esté mejor. Así que, pues las posibilidades que tenemos gracias a esta maravillosa conexión subconsciente, las posibilidades que tenemos para influir positivamente en nuestros hijos, adolescentes y jóvenes y apoyarles son impresionantes. Así que aprovecha estos métodos tan simples y aprovecha esta conexión maravillosa subconsciente que hay entre tú y tu hijo, tu hija, adolescente o joven.